continuamos en Estilo Sevilla. Tenemos un tema que seguro que os va a encantar. Sobre todo si tenéis pequeños en casa. Tenemos aquí a Ana y Paloma Parejo, que son ilustradora gráfica y maestra, y también a Patricia Gutiérrez, maestra también. Las tres han creado una colección de cuentos muy especial bajo el nombre Los Cuentos de Panapa, si no me equivoco, y además son cuentos muy divertidos, educativos y que seguro que van a tener muchísimo éxito porque ya lo están teniendo. Muy buenas tardes a las tres. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a Sevilla Fútbol Club Radio. Y en primer lugar os quería preguntar pues que nos contarais un poquito cómo surge esta idea de crear estos cuentos y estas ilustraciones. Bueno, pues nosotras... Sí, ahora Ana. Nosotras siempre hemos trabajado con niños desde... Pégate un poquito más al micro, súbetelo Sí. un poquito. Ahí, perfecto. Eso, que nosotras hemos trabajado con niños siempre, desde hace años. Vamos, Patri de hecho sigue porque ella es maestra y está en activo. Mi hermana y yo, pues en un programa infantil y nos encantan. Siempre hemos estado como muy pendientes de ellos y de siempre a lo mejor del más débil, del que vemos que se aparta un poco más, pues hemos estado más encima, más para que se integre. Entonces surgió un poco la idea como transmitir eso, que llegue a muchos niños y esa que mejor manera que con cuentos. Vale, la siguiente pregunta que os iba a hacer es ¿para qué edades son esas ilustraciones? Pues mira, las ilustraciones, bueno, los cuentos son para edades variadas. Nosotros no ponemos un límite porque consideramos que cualquier libro puede servir para cualquier persona independientemente de la edad. Pero por acotar un poco podemos hablar, por ejemplo, de la edad de los chupes, que es para un público más infantil, porque es para abandonar el chupete o cualquier apego que se tenga con cualquier objeto. Y después tenemos otra serie de cuentos, como por ejemplo el topo vergonzoso, o ¿qué te puedo decir? Altos, bajos, gorditos y flacos. Todos estos que pueden llegar incluso hasta un público de 7, 8 años, incluso 9. O sea, que depende, digamos, del cuento. Además, habéis querido lanzar, pues eso, ¿no? Que tenga un objetivo concreto. Y, por ejemplo, os voy a preguntar por el topo vergonzoso, que es para ayudar a los más pequeños a que superen esa vergüenza, porque hay niños realmente que lo pasan muy mal y que son muy cortados, ¿verdad? Sí, vamos, yo siempre les hago hincapié cuando a lo mejor hemos ido por los coles o en la biblioteca, que no pasa nada por ser vergonzoso, porque cada uno tiene una personalidad, eso no es malo ser vergonzoso, pero sí que es bueno que la aparten en algún momento y la superen para vivir a lo mejor pues eso, pues momentos divertidos, o que luego eso se quedará en su recuerdo, ¿no? Y la vida pues está llena pues eso de momentos buenos y de buenos recuerdos, y a lo mejor la timidez muchas veces pues te hace... Nos impide participar en cosas y acercarnos a otros compañeros, Sí. claro. Y bueno, ellos parece que cuando se les lee, pues lo entienden perfectamente, ponen a lo mejor ellos ejemplos, y a lo mejor hay alguno más tímido, pues yo veo que se quiere integrar, como que captan perfectamente ese mensaje. Y cada cuento, digamos, ¿lo habéis hecho con esa idea para transmitir unos valores? Sí, todos. Cada uno de nuestras obras pues tiene el objetivo ese de transmitir valores positivos, tratar la diversidad, ponerse en el lugar del otro, pero sobre todo siempre sacando lo positivo y que ellos disfruten, que no se trata, como bien decía mi hermana, que el que sea tímido tenga por qué cambiar, que cada uno es como es, de alguna forma empezar desde pequeñito a comprender y a valorar a cada uno como es, siempre sacando lo positivo, porque todos los tenemos, ¿no? ¿Y estos cuentos dónde los podemos encontrar? En un blog también que tenéis, en el cual pues ahí podemos entrar y ver toda la información. Para todos aquellos padres que quieran comprarlo, pues pueden entrar aquí y lo pueden adquirir, ¿no? Sí, mira, nosotros podemos vender los cuentos a través de nuestro blog online. La dirección es www.loscuentosdepanapa.blogspot.com. Y aparte, si hay gente que no está muy por la labor de comprar por internet, porque no sabe, porque le dé miedo, por lo que sea, que de todas formas los pagos son seguros, también ofrecemos la posibilidad de una librería física que está situada en Los Bermejales, que se llama El Oso y su libro.
y vamos, si cualquier problema, cualquier interés, cualquier duda, pueden ponerse en contacto de todas formas con nosotros a través de Facebook, de Twitter, incluso en Pinterest. Tenemos cuentas por todos lados para acceder al mayor número de público posible. Sí, porque las redes sociales ahora, bueno, pues también es una forma de llegar a ese público y en concreto pues a los padres, por ejemplo, podemos llegar perfectamente a ellos a través de las redes sociales. También tenéis en YouTube una presentación que habéis hecho que además ha quedado muy bien, también muy gráfica, ¿no? Digamos, para que a la gente pues le llegue más el mensaje que pretenden transmitir estos libros. Sí, eso se encargó de hacerlo mi hermana. La verdad que nosotros estamos ahora un poco que aparte de escribir e ilustrar nuestras propias obras, nos encargamos también del tema comercial. Claro. Y entonces, como sabemos que audiovisual llama mucho la atención, porque la gente lo que quiere es ver pues imágenes y eso, entonces pues mi hermana la verdad es que lleva todo el tema ese del diseño gráfico y de la producción, maquetación, edición, todo lo hacemos nosotras. Eso, todo. Nos lo guisamos y nosotras todo, vamos, desde que la historia ronda la cabeza hasta que la desarrollamos, el texto y bueno, eso ya los dibujos, menos la impresión, como yo digo, menos sacar los impresos, lo demás todo corre de nuestra cuenta, pero es lo que yo digo, que siempre ese esfuerzo y ese tesón, esa constancia, pues cuando vas viendo los frutos y las cosas, pues más te alegran, ¿no? Parece Claro. que si no te lo dan todo hecho, pues parece que los frutos pues son más... Y además, Ana, que te has encargado, como nos comentáis, de las ilustraciones, es muy importante además que los niños, sobre todo a las edades que nos estáis comentando, que entiendan el mensaje mejor a través de esas ilustraciones y de esos dibujos, ¿no? Porque a ellos además les llama mucho la atención, sobre todo cuando son más pequeños, incluso cuando van creciendo y comienzan a leer, que les gusta leer, pero como que ellos siempre que abren un libro, ellos esperan siempre encontrar esa ilustración, ¿no? Yo creo que es una forma pues mucho mejor de que llegue ese mensaje. Claro, yo me pongo en sus mentes porque yo cuando a lo mejor era pequeña y estaba en su... eso, que mi madre me leía los cuentos o yo los cogía, yo me fijaba, entonces yo me meto un poco como en ellos y intento hacer los dibujos a lo mejor con detalle, menos detalle, porque eso también yo quería decirlo, que nosotras, por ejemplo, notamos una evolución desde el principio. Ahora yo hablo a lo mejor ya en mi personal, porque me formo cada día intento aprender más, pero claro, siempre con la misma ilusión, desde el principio pues hasta ahora, ¿no? Pero eso, los dibujos yo misma lo noto, los primeros a los de ahora, y claro, veo ese cambio. Claro. Pero vamos, siempre agradecida a los que nos han apoyado desde el principio, desde que los cuentos a lo mejor no eran como ahora, ¿no? Que están un poco más cuidados, porque ya una vez que lo ves impreso, pues también te das cuenta, pues tengo que mejorar claro. aquí o allí. Pero claro, esa Os iba confianza. a preguntar también por uno, que creo que ya me lo ha comentado antes Patricia, la edad de los chupes, ¿no? También eso es un momento que es complicado tanto para el pequeño como para el padre, porque yo conozco muchos casos de amigas que me han comentado, bueno, es que me da mucho miedo quitarle el chupe porque no sé cómo va a reaccionar, el tema de dormir por las noches, entonces, bueno, no sé cómo habéis pretendido que sea lo menos... traumática a lo mejor es una palabra muy fuerte, Sí, pero porque es además luego hay gente que lo recuerda, ahora voy a contar yo una historia que lo recuerda también como algo bonito, o sea, que es lo que creo que vosotros pretendéis. Exacto. Claro. Sí, mira, nosotros te puedo decir que la helada de los chupes surgió porque yo me convertí en madre y bueno, pues mi forma de educar en concreto, pues intentar hacer menos traumáticas todas las circunstancias que se van presentando, ¿no? Claro. Pues quitar pañales, quitar chupe, quitar, que la misma palabra lo dice. Entonces, una manera que se me ocurrió, después de buscar mucho en internet y buscar miles de opciones que me daban, que todas me parecían un poco fuertes, ¿no? Pues coserle hilos en el chupe, metérselo en vinagre. Y yo decía, qué lástima, por Dios, me parecía un horror. Y entonces, pues pensé en buscar una historia que fuera agradable y que, aunque la protagonista vive la historia a través de un chupete, en realidad se puede aplicar a cualquier circunstancia de apego. Pues una mantita, la típica sabanita que tienen los niños que le cogen cariño, un oso, pues es una forma en la que se cuenta cómo superar un apego. Y la protagonista es Candela, que es mi hija,
concretamente, está ilustrado también por Ana y nada, yo lo recomiendo, evidentemente no como el secreto mágico para quitar el chupete, sino que es una forma de contar día a día el cuento cada vez que el niño o la niña tenga una crisis de ansiedad, ¿no?, que les entra porque quieren su chupete, le cuentas el cuento y parece que recuerdan una excusa, un motivo que parece bastante válido para ellos para dejar el chupete. Claro, es una forma muy creativa que además ese recuerdo pues sea agradable y no como algo que hay que ver, que me quitaron el chupe, que se pasó muy mal y bueno. En el cuento se les da como una especie de motivo de por qué desaparece el chupete. Ajá. Y entonces ellos lo entienden mejor y bueno, y además se conforman, es como que... sí, porque al mismo tiempo se está intentando transmitir en el niño un valor muy importante que es la empatía. En esa historia que se cuenta. Ahora que me has comentado eso, Patricia, el tema de la empatía también os ha servido a vosotros para hacer estos cuentos, imagino, vuestra experiencia como madres, ¿no? Que aunque ya digamos, habéis trabajado con niños y os gustaban mucho los niños, pero yo imagino que cuando una se convierte en madre, pues ya ve más de cerca quizás esos casos del chupete, o si tienes un niño muy vergonzoso, o cualquier tipo de eso, imagino que al final es lo que se plasma y lo que os empuja para decir, vamos a ayudar a todos los niños que podamos. Así es, Ana María, porque nosotros surgió el proyecto hace un par de años en una reunión de amigas, como decía mi hermana al principio, con la relación que habíamos tenido también con los niños, por nuestro trabajo y demás. Pero yo es verdad, por ejemplo, concretamente, una de las obras que yo he escrito, el de Altos, Bajos, Gorditos y Flacos, fue a raíz de cuando me surgió el tema, cuando ya era madre. Porque es verdad que parece que no, pero desde que estás embarazada siempre es como será. Todo el mundo a quien se parece, alto, rubio, bajo, moreno, entonces parece que hay algo de belleza o algo, un canon estipulado, y en el momento en que te sales de ahí, pues ya eres acribillado, ¿sabes? Literalmente en clase, que aunque nos parezca luego, pero cuando tienes un niño, te nace ahí como ese sobreprotección total, y miedo a decir, bueno, y si por ser más gordita, por genética, por ser demasiado alto, por ser bajo, por ser... Y entonces yo siempre digo que el problema no está en el que es atacado, es en el quien ataca y en el que pretende hacer daño. Ahí es donde hay que erradicar. Por eso pienso que el tema de los medios, nosotros ahora, como decías al principio, que los cuentos que estaban teniendo mucho éxito y que nosotros le agradecemos, te das cuenta después que hay también poca cabida televisiva que te puedan, en las parrillas de televisión a lo mejor, que te puedan apoyar en temas de cuentos. Pues sí. Yo siempre pongo el ejemplo, aunque suene un poco absurdo, ¿no? Que alguien, cuando te lavan los dientes, no esperas a tener toda la dentadura fuera. Claro. Desde que tienes uno tienes que coger el hábito, y la lectura tendría que ser un hábito desde prelector. O sea, es que nuestros cuentos son para eso, y están escritos con frases cortitas, tienen rimas, fáciles de entender, y sobre todo, cuando decimos álbumes ilustrados, es porque tienen las ilustraciones, como decía antes mi hermana, tienen mucho peso, para que los niños les llegue ese mensaje. Mejor, no puedes ponerle el Quijote a un niño de 2 años. Nos apuntaba nuestro técnico que la programación ha cambiado mucho de los años 80, 90 a la de hoy, y es verdad, porque en esa época, cuando nosotras mismas, que estamos aquí, hemos sido pequeñas, hemos tenido, digamos, mucha programación infantil, y que entendíamos, el tema de Barrio Sésamo, quieras o no, nosotros entendíamos y aprendíamos muchísimo con la televisión, y de hecho nosotros hoy día tenemos más o menos entre 30, 35, 40 años, y nos acordamos de cuando aprendimos a lo mejor entre izquierda y derecha, nos acordamos de esos personajes tan maravillosos. Totalmente. Y hoy día la televisión no... Claro, cómo aprendimos a contar, cómo aprendimos... Y claro, hoy día los niños sí tienen muchos dibujitos, mucha programación, digamos, ya preparada, pero no tienen programas de ese estilo con el que nosotros hemos crecido. No sé, de alguna forma es que no hay en las parrillas, no existe algo que... Los niños, todo lo que aprendan por curiosidad, algo que no sea obligado, impuesto, mejor dicho, lo van a aprender y lo van a retener. Y entonces, pero si eso es desde pequeñito, ellos van a llegar, que la tolerancia y el respeto es que no es ninguna tontería, es que cuando tú llegas a clase, en clase está eso, el guapo, el feo, el rubio, el alto, el moreno, que no, es que yo creo que es algo que hay que erradicar, lo que después se acarrean muchos problemas, y que los 6 primeros años son lo más importante, son muy decisivos, para luego a que un adolescente pues tenga, yo que sé, un respeto por los demás, ¿no? Yo, una de las preguntas era preguntaros por este libro, ¿no?, que ya estamos comentando, de Altos, Bajos, Gorditos y Flacos, y sobre todo porque, por desgracia, hoy día estamos viendo muchísimos casos, y salen en los medios de comunicación, tanto en el colegio como ya un poco más grave la cosa, que es en el instituto, y el tema de los acosos, de los insultos y de casos realmente graves y de gente que lo pasa muy mal.
Y bueno, y eso es algo que hay que hacerlo, hay que trabajarlo desde pequeños. Es que es Claro. algo fundamental, Claro, por eso te ponía el ejemplo del tema de los dientes. Es que eso hay que coger el hábito y aprenderlo desde pequeñito. Es mucho más fácil enderezar un árbol cuando está Tierno, que no Claro. cuando ya tiene un tronco totalmente. Ya es muy difícil introducir unos valores a una persona, y los valores no es solamente... Es que es todo en el deporte. Cada niño nace con unas aptitudes y unas actitudes, y hay que respetarlo y hay que aprender a valorar. No Igual todos que valemos para todo. Para claro. todo, claro. Ujú. Es que el que tiene un buen oído para la música, pues tiene unas destrezas o unas habilidades básicas para el deporte, Claro. pero no lo tenemos asumido aquí. O eres excelente o no vales para nada. Entonces eso es triste, porque es que es algo que está a la orden del día, y nosotros desde luego pues por eso procuramos siempre sacarle positivo a todo, a cualquier Claro que sí. situación. Sí, vamos, tanto el respeto a las personas como a los animales también, que hay Ujú. varios cuentos que también tocan ese tema, el respeto, la protección a los animales y, vamos, y el amor por ellos, y sabes que también muchas veces nos olvidamos un poco a lo mejor de la responsabilidad que supone tener a lo mejor una mascota, y también pues queremos hacer hincapié en ese tema. Por cierto, que nos ha escrito un mensaje Beatriz que nos dice: los libros son estupendos, se los regalé a varios hijos de amigos y les encantaron, tanto al más pequeño como al más grande. Ujú. O sea que además es muy Pues- importante que eso, que habéis dicho que tenéis para más pequeñitos y para más mayores, que eso también Sí. es fundamental. Son textos sencillos. Pero bueno, yo por ejemplo muchas veces como adulta, cuando estoy contando cuentos a mi hija, que no siempre tienen que ser por supuesto de los cuentos de Panapa, porque nosotras es que nos gusta el mundo de la lectura, y me pongo a leerle cuentos y yo disfruto cuando estoy leyéndole esos cuentos, y a lo mejor ese cuento está recomendado para niños de pues 3, 4 años. Pero hay que reconocer que siempre una persona que le gusta la fantasía disfruta de una historia, aunque las palabras que se usen sean sencillas y aunque el mensaje que se transmite sea un mensaje muy básico para un mundo infantil. Entonces, Además también una pedagoga ha comentado en su blog que estos cuentos son una gran forma para que padres y madres tengan un recurso educativo de gran valor para enseñar las conductas necesarias y bueno, al fin y al cabo ese desarrollo social que, como estamos hablando, es que empieza desde muy pequeño. O sea, ya en la guardería nosotros ya empezamos a relacionarlo con los demás. De hecho, hay mucha gente que dice, bueno, que prefiere llevar al niño más tarde a guardería, otros que prefieren llevarlo antes por el tema de eso, de compartir, de, al fin y al cabo, aprender a convivir con el resto de compañeros, que es lo que hacemos luego ya a lo largo de la vida, en el colegio, en los trabajos, en casa, en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también que una pedagoga, pues, recomiende estos libros también a vosotros, oye, pues os tiene que llenar de una satisfacción, Por ¿no? supuesto que sí, nosotros cualquier valor, o sea, y que nos hayan respaldado con buen cariño y buen hacer, estamos agradecidas al máximo, porque como decía mi hermana, un trabajo que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, que todo lo estamos haciendo entre las tres, que en este caso, por ejemplo, Patria está trabajando fuera, ella de maestra, nosotras en casa, las tres tenemos niñas, en fin, y hemos sacado ese ratito que también de esa forma nuestras niñas también lo maman desde casa, ¿no? Que, Claro. que el que hace, pues, escribir, el contar, y nosotros, por ejemplo, te queríamos decir lo de que le han puesto voz a una de las obras. Ah, sí, contarme un poquito el tema de Baby Radio, ¿no? Eso es, que nosotros la recomendamos totalmente porque una radio infantil, pensamos que la radio te da una libertad al niño de estar entretenido, de estar formándose y culturizándose de alguna forma sin tener que estar sentado enfrente de la tele. Claro. Tú puedes estar jugando con tu amiguita y tal y tener la radio de fondo, y me parece una idea genial y un proyecto... Claro que sí, además nosotros aquí que estamos en la radio y que, oye, somos amantes de la radio, la idea es estupenda, un Baby Radio, para que eso, los más pequeños también aprendan también el tema. Estábamos hablando que es importante fomentar la lectura, eso es importantísimo, pero también que se escuche radio. Por Que la radio supuesto. tiene mucha magia y también aprendemos mucho. Por supuesto, la magia que tiene la radio y sobre todo la libertad que te da, lo que te enriquece. Que a puedes estar nosotros- haciendo otras cosas y Efectivamente. a la vez que... Y te va Puede estar- acompañando, claro. Hombre, es que además, fijaros, yo ya que tiro un poco por lo mío, ¿no? Que es la educación formal en los colegios, ahora mismo se está trabajando mucho el tema de la comprensión oral, que estaba un poco abandonada. Parece que la comprensión lectora es muy importante, que lo es, por supuesto, en la cual el niño o la niña coge un cuento y tiene que saber entender lo que está leyendo, un cuento, un texto, cualquier tipo de cosa. Pero hemos dejado un poco abandonada la comprensión oral, en la cual una persona te está intentando transmitir algo y simplemente con su voz, y parece que ahora mismo los niños y las niñas están como despistados, ¿sabes? Como si no tienen muchos estímulos, no atienden.
Si simplemente se les pone una voz, parece que pierden atención. Entonces la radio también es muy importante para trabajar la comprensión oral, igual que los cuentos para la comprensión escrita, y bueno, yo desde luego lo recomiendo como maestra. Claro que sí. Bueno, pues hemos hablado también de varios cuentos. Hay uno que también me ha llamado mucho la atención, Chao Pico, hasta siempre amigo. Contarme de qué va. Sí, pues ese lo escribí yo, ilustrado también por mi hermana, y se hizo un poco con la intención que ahora lo hemos puesto, o sea, hemos puesto como si fuese también una mascota para hacerlo cercano a los niños, Sí. para no crear ningún trauma, ni mucho menos, al contrario. Pero es que es verdad que hace de unos años, una década aproximadamente para acá, muchos abuelos se encargan de cuidar a los nietos. Y eso por naturaleza, o sea, por... Siempre van se han- desapareciendo de alguna forma esos seres queridos que tenemos al lado, pero Claro. claro, para hacerlo de una forma cercana, pues lo hemos hecho también como una mascota, porque es verdad que también que se pone en moda que quien no tiene un niño que quiere una tortuguita, que Sí. eso es una Ujú. responsabilidad, que un animal no conlleva unos cuidados y unas responsabilidades, y eso tienen que aprenderlo también desde pequeñito. Si digamos habéis querido hacer algo como una despedida, que es algo muy triste, hacerlo algo natural y que el niño también tiene que entender que forma parte, ¿no? Dentro de su Exacto. pequeña comprensión y de su edad, pero que lo intente comprender, claro. Exacto, otra forma de desapego, como el hada de los chupes, con un Ujú. objeto, pero ahora es con algo, con un ser Persona, humano o un animal, ser y vivo. entonces hacerlo un ser vivo y hacerlo de forma amena y divertida, que guardas un recuerdo pequeñito, y es que yo creo que sirve hasta para mayores, y sobre todo Es una idea estupenda. haciendo hincapié porque los abuelos hoy día, por el tema del trabajo, las madres, los padres, tenemos que estar trabajando fuera, se encargan y pasan mucho tiempo. Siempre han existido vínculos, por supuesto, especiales con los abuelos, pero hoy día más, porque hoy día la madre también, afortunadamente, ya trabaja fuera de casa, entonces pasan mucho más tiempo. Claro, entonces, es que por naturaleza a lo mejor siempre van a tender a desaparecer, y es Claro. un vínculo que, bueno, pues hacerlo de alguna forma que no cree de nuevo pues un pequeño Es una trauma. idea muy buena. Muchas Mm. gracias. Y la de Abelardo Cabeza de Árbol, que me gusta mucho el título. Sí. El título es llamativo, la verdad que sí. Y el cuento, yo creo que se puede decir que dentro de la colección que tenemos, Abelardo Cabeza de Árbol es más cuento y un poco menos álbum ilustrado. Tiene un montón de ilustraciones, por supuesto, preciosas, hechas por Ana, muy cuidada. Sin embargo, tiene un texto más elaborado, un Sí. texto un poco más largo. Ujú. Quizás pueda ser el cuento que para leerlo de forma autónoma por un niño o una Para niña niños más mayorcitos, puede ¿no? ser para Ujú. un poco más mayor. Tampoco es que tenga una gran cantidad de páginas, pero bueno, sí es verdad que tiene menos rima, es un texto narrativo y en el cual pues se hace hincapié de nuevo en cómo ayudar a los niños y a las niñas que tienen un físico llamativo. En este caso es un niño, como dice el título, con una cabeza, con un pelo, sobre todo, más Muy que la frondoso. cabeza. Exacto. Un poco mi familia es así, tenemos todo el pelo rizado, un poco, yo lo tengo más aplacado, lo tengo más largo, pero bueno, todos con los pelos así un poco duquesa de Alba, digamos, ¿no? Un poco a lo afro. Claro. Y entonces, pues, este cuento está basado en un niño real que existe, evidentemente no se llama igual. Hablé con sus padres, hablé con el niño, estuvieron totalmente de acuerdo. Es una historia basada en hechos reales, pero con tintes de fantasía, pues para darle más emoción, evidentemente. Ayuda a los niños y a las niñas a tener estrategia, a sentirse comprendidos si tienen, ya en este caso, pelo, o si no, ojo, nariz, lo que O de pequitas, siempre, o alguien con- pequita. o alguien pelirrojo, claro. Y cómo una cosa que en un principio puede verse como negativo, como al final puede convertirse en algo que el llamar la atención puede ser positivo y puede ser un rasgo de tu personalidad. Claro que sí. Bueno, pues voy a recordar el blog, se llaman loscuentosdepanapa.blogspot.com, también estáis en redes sociales, nosotros desde Estilo Sevilla os hemos nombrado también para que todos nuestros oyentes en nuestro Twitter y en Facebook puedan ver vuestra dirección y bueno, pues la verdad que es una idea estupenda, yo os doy las gracias. Gracias. @cuentosdepanapa. Os doy las gracias porque desde luego, afortunadamente eso, ¿no? Vuestra experiencia y el hecho de que penséis en esos pequeños, en eso, creo que vuestras ilustraciones, eso, habéis logrado llegar a varios tipos de mensajes muy importantes como son el desapego, los chupetes, el que alguien querido se nos vaya, el tema de, bueno, del acoso. Entonces yo creo que
que está muy bien y que de verdad os iba a preguntar como último que si habíais tenido, bueno, pues muchas trabas a la hora de lanzar, digamos, porque ayuda, no sé si habéis tenido algún tipo de ayuda por parte de instituciones. No, Imagino no, que no. Vamos, como ya te dije antes, nosotras Todo. solitas y antes que comentaba vuestra oyente Beatriz que le habían encantado, que estaba, pues eso para nosotras es un reconocimiento y una Claro. alegría que es lo más que, ¿sabes? Cuando vemos esa respuesta de la gente positiva y que les gusta y como nosotras nos encargamos de la distribución, Y de de la todo, difusión, de la promoción, todo, de claro. todo, pues entonces para nosotros ese es el mayor reconocimiento y alegría. Claro, Vamos. hay que decir que sois unas jóvenes valientes y emprendedoras en estos momentos, sois emprendedoras y bueno, y también a lo mejor, si no tengo malentendido, habéis realizado algunos encuentros con los pequeños para que le llevéis vuestros libros, se los presentéis y también le llegue un poco más cerca el mensaje, ¿no? Sí, exacto. Nosotros nos encargamos no como cuentacuentos, siempre nos gusta también hacer hincapié en eso porque respetamos muchísimo la labor y el trabajo que son actores y actrices los que realmente hacen cuentacuentos. Nosotros vamos como un encuentro con la autora. Entonces los niños trabajan en sí el cuento, los álbumes y demás, y nosotros nos acercamos, mi hermana explica el proyecto desde Claro. cómo empieza para también incentivar un poco también, pues eso, el dibujo, Y toda la información de estos encuentros la podemos encontrar en el blog, ¿verdad? Exacto. Para sí. cuando tengáis encuentros, porque también los padres que nos están escuchando pues Sí. puedan tener esta información. De verdad, Patricia, Ana y Paloma, muchísimas gracias a las tres A por ti, haber venido. a ti. Y enhorabuena por la iniciativa y Muchas que sigáis gracias. teniendo Muchas muchísimo gracias. éxito. Muchas gracias. Nosotros hemos llegado ya al final del programa. Muchísimas gracias a José Minero, que estuvo en los controles. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos ha escrito. Os dejamos con nuestro compañero Javier Cabrera y su programa Todo Fútbol. Volvemos mañana a las 11 de la mañana. Que paséis una feliz tarde. Ven, si me quieres encontrar, aquí te voy a esperar, siempre en estilo Sevilla. Ven y deja ya de buscar, la mañana es disfrutar, siempre en estilo Sevilla. Estilo Sevilla.